Saludos y bienvenidos al Puerto Rico Games Showcase. Esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de demostrar lo que se lleva trabajando por 14 años. Estamos hablando de la industria de desarrollo de videojuegos de Puerto Rico. Tú no sabías que hay estudios aquí. Tú no sabías que hay estudios que ya han lanzado videojuegos. Hay estudios que han sido extremadamente exitosos. Hay unos que están trabajando unos proyectos que se ven espectacular y hay otros que están en el mismo medio de la producción. Hoy los vamos a demostrar. Hoy queremos que ustedes los conozcan. Así que este es el momento de que tú compartas este video para que no seas la única persona que se entere de lo que se está trabajando en Puerto Rico. Así que el Puerto Rico Games Showcase comienza ahora. En un mundo lleno de fantasías, extrañamente dominados por los Battle Royale, llega la historia de un mago. No tu típico mago, a este le gusta meter la pata, tanto así que un día, luego de convertir a todos sus amigos en pavos, historia por otro momento, se puso a jugar con un libro de hechizos y abrió un portal. No el videojuego, uno de verdad. El problema no es ese, el problema es que el portal comenzó a tragarse páginas de este libro de hechizos que no era de él y entonces se formó el caos. Mac, este mago aprendiz, en vez de pedir ayuda, se zumbó por estos portales a buscar estas páginas y aquí nos encontramos, perdidos, con hambre, extrañamente en un mundo con reglas, donde buscamos estas páginas en unos niveles interesantes y lo hacemos en los menores pasos posibles. No es tu típico Battle Royale, más ni siquiera está en la misma categoría. Te hablo de Bookless Wizard. Este es un videojuego de acertijos. Ya se encuentra disponible en Android y fue creado por el estudio puertorriqueño Before Saturday. Bájalo gratis hoy en Google Play y deja que Mac, este mago aprendiz, te diga el revolú de páginas que hay regado en estos mundos. Bueno, mi gente, ahí vieron Bookless Wizard, que ya está disponible para Android, va a estar llegando más adelante para iOS. Oye, yo soy Iván Colón el Giga, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y por supuesto, igual que usted, a mí me apasionan los juegos de video, pero también me apasiona mucho el baloncesto. Yo soy fanático full de los Spurs. Y sabe una cosa, les voy a estar enseñando un juego bien brutal de la gente de Veo VR Shootout. Así que, papi, échalo de 3. Cara, ¿traíste la bola? ¿Tú dijiste que le iba a traer? ¡Vamos a meterle! Esta es la que corre. Mira esto.
ti también te usan para alcanzar cosas o soy yo? Mala mía, no es por ofender, pero tú eres un palo y ya. Yo no sé de qué tú hablas. Sin palos como yo, tú no serías nadie. Tú serías una peluca mal hecha. Te voy a matar. ¡Tengo que brincar! ¡Tengo que brincar! Preparado, jugador 1. Bueno, la industria de los videojuegos en Puerto Rico está en sus comienzos, pero eso no significa que no hay historias de éxito. Por eso les voy a estar mostrando a SRG Studios, que ellos tienen videojuegos que han llegado a las manos de millones de jugadores, así que veamos. Saludos Puerto Rico, mi nombre es Michael Hoyos, CEO de SRG Studios y nosotros somos un estudio de juegos móviles aquí mismo en Puerto Rico. Hemos hecho sobre 100 videojuegos, el más grande Inking con sobre 220 millones de descargas a nivel mundial. Nosotros comenzamos en el 2014 y originalmente queríamos hacer juegos bien grandes. Mi idea principal era un MMO, eso no fue una muy buena idea, esos juegos son muy grandes. Y poquito a poco fuimos adquiriendo experiencia a través de muchos fracasos y muchos triunfos. Pues logramos llegar a un punto donde nuestros juegos los juegan a nivel mundial. Yo sé que muchos de ustedes quieren ser parte de la industria de juegos de video, pero la verdad es que la industria de juegos de video es bien grande. Algunos son streamers, otros desarrollan juegos, otros son gamers profesionales, otros hacen eventos y compiten a nivel mundial también. La verdad es que lo importante es buscar la pasión. Siempre y cuando tú tengas pasión en todo lo que tú estás haciendo, vas a llegar lejos.
Cuando pensamos en videojuegos, siempre pensamos en jugar. ¿Cómo nos divertimos? ¿Cuál va a ser esa próxima experiencia que me va a mantener cautivo por horas? Pero sin embargo, los videojuegos también se han utilizado para rehabilitar. Personas que han tenido problemas, ya sea accidentes, y tienen que aprender a moverse nuevamente. También adiestrar cómo vamos a utilizar este videojuego para enseñarle a alguien cómo utilizar X o Y cosas, o aprender de alguna historia en el mundo. Pero sin embargo, algo que no se había visto hasta el momento es un videojuego que se utilice para prevenir algo, para intervenir antes de que sea muy tarde. El próximo videojuego que está en puro desarrollo, eso es exactamente lo que busca hacer. Behind Bars: The Chosen Path is the first ever preventative 3D virtual reality game in the gaming industry. In a time of rising criminal gun violence and tensions with law enforcement, with incarceration rates at its all-time high. Experience the dangers of prison without ever going to prison. The choice is yours. Behind Bars: The Chosen Path. Find out if you're criminal-minded. Hola, soy Héctor Castor, el director de operaciones en la represa El Plátano. Nuestra meta en esta represa es crear un ecosistema que no tan solo provee energía renovable y controla el flujo de los ríos adyacentes, sino que tomamos esa corriente acuática y la convertimos en corriente eléctrica que provee energía para este establecimiento de churros. Por lo regular, nuestras operaciones corren sin problema alguno, pero recientemente hemos estado teniendo unos problemas con osos. Se caen en el río buscando peces y dañan la represa. Por suerte contamos con nuestro mejor empleado, quien está dispuesto a hacer reparos de la represa mientras brega con los osos y a veces hasta búhos. Disfruta de 12 niveles de labor física sin compensación monetaria. The Beaver Hero. Bueno, mijo, sigue ahí que me voy a conseguir un churro. Ay, me caí en el agua. Para que el Puerto Rico Games Showcase fuera una realidad, nosotros contamos con la colaboración de la PRGDA, el Puerto Rico Games Developers Association. ¿Quiénes son? Ellos mismos, los desarrolladores que están viendo que han trabajado y presentado estos proyectos y ahora les quieren llevar un mensaje. Escuchemos. Somos el Puerto Rico Game Developers Association, o también conocido como el PRGDA. Compuesto por desarrolladores y educadores boricuas, locales e internacionales, que quieren fomentar el crecimiento de la industria del desarrollo de videojuegos en Puerto Rico. Comenzamos nuestro viaje como profesionales en la industria. Cada año aumentamos nuestro conjunto de habilidades y ayudamos a dar forma a la próxima generación de desarrolladores de juegos en la isla. A partir de esa experiencia decidimos embarcar en esta gran aventura donde nos encontramos con brechas, además de los obstáculos que nuestros desarrolladores se han visto forzados a superar por su propia cuenta. Pero también encontramos una comunidad dedicada y apasionada, además de una red de profesionales en constante crecimiento con el deseo de transmitir sus experiencias y habilidades a la próxima generación. Ya un año después, estamos hoy aquí junto al equipo de Yo Soy un Gamer, mostrando el increíble talento que nuestra industria tiene para ofrecer. Desde el fondo de nuestro corazón, agradecemos a todos los que han escuchado nuestro mensaje. Han trabajado junto a nosotros durante este último año y han enfrentado los desafíos que se han presentado a la comunidad. Agradecemos a todos nuestros socios que escucharon este mensaje y creyeron en nuestra causa desde el principio, y se mantuvieron firmes junto a nosotros en nuestros eventos. Este año ha sido una verdadera aventura para llegar a donde estamos. Pero ver tanto talento y creatividad hace que este viaje valga la pena. Nos emociona mucho el camino recorrido y lo que falta. Otra vez, gracias. No seríamos nada sin ustedes. Estén atentos a todas nuestras plataformas y redes sociales para conocer sobre más eventos y oportunidades que tendremos en el futuro cercano. Vamos para adelante. 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 Vamos para adelante.
Bueno, la realidad del caso es que hay una línea bien finita entre la animación digital y el diseño de juegos de videos. Y este estudio que les voy a estar mostrando, él corre las dos líneas porque ha producido las dos cosas. Estamos hablando de Gladius Studios y vamos a estar viendo ahora su estudio de animación. In this suburban neighborhood, there is only one rule. Never, ever enter the mansion at the end of Eldritch Lane. But some rules are meant to be broken. You guys are not actually gonna make him go, are you? Fine. I actually wanted to go there. I'm sure it'll make a great set for my next movie. Luca, don't run! Meet Luca. I didn't volunteer. Well, you didn't say peanut butter. That means you are it. That's the rule. Tori. Play ball! Tight? I'm not uptight. I can be super relaxed. I am not uptight! Tommy. Stop distracting my players. Yes? What do you want, Jess? Russell. Bro, I can hear them. They came back to haunt us. We shouldn't have sent them to that horrid place. Together, they will go on an adventure that will change their lives forever. Luca, my phone! Forget about it! Phantomville, a series where the living and the dead can enjoy. Bueno, sé que faltan varios meses todavía para las Navidades, pero como nosotros los boricuas nos encanta celebrar antes de tiempo, así que tenemos algo bien especial para ustedes. Y ¿sabes qué les dije? Que Gladius Studios no solamente hace animación, pero también que hacen videojuegos, así que tenemos esta exclusiva para ustedes. Okay, the instructions are simple. Armor comes out with a left button push. Right! Glider comes out with a left button turn. Right! Armor activates with a left button push twice. Right! Activate the glider. Right!
Gracias a todos por estar con nosotros, por ver el primer Puerto Rico Games Showcase. Como pueden entender, este es el primero. Obviamente todos los años queremos hacer esto y demostrarles nuestro progreso, cómo va la industria de desarrollo de videojuegos en Puerto Rico. Pero queremos asegurarnos de que esto no se quede aquí, que siga creciendo, que haya más estudios, que haya más oportunidades para desarrollar videojuegos en la isla. Así que antes de cerrar, les quiero hablar de lo que va a ser la próxima presentación de parte de Yo Soy un Gamer y se llama Next Gen Puerto Rico. Esto es nada menos que una conversación con los candidatos a la gobernación, porque obviamente el que caiga va a estar los próximos 4 años por nosotros y nos interesa saber cómo ellos van a impulsar esta industria, cómo van a impulsar a nuestra juventud con las plazas y los trabajos que ellos desean. Así que esta conversación la vamos a presentar para ustedes en octubre a través de las plataformas de Yo Soy un Gamer. Por supuesto, les diremos fecha exacta y hora exacta de cuándo la vamos a presentar, todas a la vez, back to back. Vas a conocer cómo los aspirantes a la gobernación de este país piensan sobre esta industria. Gracias por estar conectados con nosotros. Si no lo has hecho a este punto, comparte este video para que tus amistades vean cómo va desarrollándose la industria y año tras año el Puerto Rico Games Showcase se hará para comunicarlo. Con eso los dejo. Aquí Jambo, me fui.